Bienvenidos a este Feos, Sucios y Malos. Tengo deseos de que me acompañen a esta entrevista con el autor de Sangre en el Monte. Él es Daniel Gutman y narra una historia con entrevistas a los sobrevivientes de la misma. Tiene que ver con el Ejército Revolucionario del Pueblo, tiene que ver con la guerrilla en el Monte Tucumano y al paso del tiempo todavía seguimos resignificando nuestra historia. ¿Cuánto tiene que ver aquel hecho entonces del comportamiento de las fuerzas populares, del campo de la izquierda, en la manera de pensarse a sí misma y de pensarnos en el devenir de nuestra historia, al pueblo, en sus rutinas, en sus compromisos? Bueno, mejor me acompañan y vamos a la entrevista. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Daniel, de quienes ya le hablé hace un instante. ¿Cómo te va? Gracias por estar aquí, Daniel. No, a ustedes gracias por la invitación. Me gustaría que nos cuentes cómo comienza ese trabajo que define la decisión de empezar con el libro, ¿no? Sangre en el Monte, ¿a qué momento se remonta particularmente de tu vida a la hora de tomar la decisión? Sí, bueno, la decisión tuvo que ver con que yo siempre he sido muy lector de todo lo que tiene que ver con la década del 70, de esa época, digamos, tan distinta a la que viví yo. Yo nací en el año 70, así que yo personalmente, bueno, no viví esa época, era muy chiquito y siempre me llamó la atención esa época en nuestro país y he sido lector de todo. Y bueno, y fundamentalmente me interesaba ver qué pasó en ese lugar, en esa particular historia del Monte Tucumano, donde hubo los únicos, digamos, combates entre dos fuerzas uniformadas que hubo durante la etapa de la lucha armada en la Argentina. Y bueno, y por eso yo no conocía Tucumán, aparte, lo cual yo lo quise, esto que puede tener de punto en contra, no conocer Tucumán, yo también quise hacer de eso una virtud, ¿no? Digamos, yéndome a Tucumán y recorriendo con ojos por ahí, con menos prejuicios que el tipo que ya conoce Tucumán, que ya conoce la sociedad tucumana, y volcar también eso en el libro, mis impresiones de Tucumán. Vos viste que siempre cuando se habla de la década del 70 se habla mucho de que, bueno, que hay que poner las cosas en contexto. Y que no se puede, digamos, hablar de lo que pasó en los años 70 con los mismos parámetros que uno tiene hoy. Yo creo que eso es verdad, pero también del otro lado me interesaba la mirada de alguien que mirara los 70 con ojos de hoy, ¿no? Y que fuera a ese lugar con esos ojos, digamos, que se sorprenden y que también, que pudiera tratar de ver con una mirada de alguien que no lo vivió. Y por eso también decidí escribir el libro en primera persona y decidí hacer un libro que no solo contara la historia de lo que pasó en el Monte Tucumán en los años 70, sino también la historia de lo que me pasaba a mí mientras yo investigaba esa historia. ¿Qué fue lo que empieza a sucederte a medida que empezás a hablar con la gente, a investigar? El preconcepto que vos ya tenías edificado a la hora de decidir ir a concretar la obra, a lo que empieza a surgir en vos cuando te vas encontrando con los testimonios. Bueno, muchas cosas. Me sorprendió, por un lado, lo presente que está el tema hoy en Tucumán. Vas a Tucumán y yo escuché algunas palabras que son casi de uso normal en Tucumán, que en Argentina tenés que ir a los diarios o a los archivos fílmicos de los años 70, como los subversivos, los extremistas, se manejan todavía con esas categorías en Tucumán. Cantidades y un debate, me parece, sobre los 70 que
me da la sensación de que acá en Buenos Aires consideramos saldado, todavía en Tucumán no está saldado, ¿no? Bueno, por algo es la provincia que eligió a Bussi como gobernador, ¿no es cierto? Por otro lado, bueno, ni que hablar con la gente que participó directamente, los guerrilleros del ERP que sobrevivieron, de alguna manera tuvieron, creo que su vida marcada por lo que pasó en aquella época, por todo lo que sufrieron en aquella época. Y también los militares, los militares que participaron en la represión de la guerrilla de Monte del ERP, sí, de alguna manera sienten que no se les reconoce su servicio a la patria, ¿no? Así que fue muy interesante, digamos, conocer a todas esas personas. Yo les quiero pedir a ustedes que me acompañen, vamos a un corte y continuamos aquí hablando sobre este tema que creo que va a tener una intensidad muy particular en el retorno. ¿Estamos de acuerdo? Como les prometí, con Daniel Goodman. Daniel, ¿cuál fue la parte más intensa, la que a vos te revela que había sido justo iniciar esta investigación? ¿Estuvo en un testimonio en particular o estuvo en un testimonio y en tu apreciación, ya estando en el lugar? ¿No? Sobre todo en ese lugar tan particular, ¿no?, del Monte Tucumano. Sí. No, la verdad que estuvo en un montón de cosas. Estuvo en recorrer muchos pueblos de Tucumán y ver una realidad que es igual a la que se describe en la literatura del PRT, digamos, en cuanto a pobreza, al atraso, a la falta de oportunidades de la gente, a ver, digamos, en Santa Lucía, por ejemplo, que es un pueblo muy chiquitito que está en la ruta 38 en Tucumán, que fue donde el PRT tuvo más actividad, te diría, en los años previos al golpe. Vas hoy y sigue estando. Es un pueblo muy pobre, de casas bajas, donde vas hoy y sigue estando en el medio una construcción monstruosa, medio oxidada, que es el viejo ingenio azucarero, con el cual prosperó Santa Lucía y prosperaron muchos pueblos tucumanos. O sea que los pueblos tucumanos vivían de los ingenios azucareros, que en general, es más, no era que los ingenios recibieran los nombres de los pueblos, sino que era tal la importancia de los ingenios que era al revés. Los ingenios nacieron alrededor de los pueblos y en general los pueblos tenían los nombres de los ingenios. Y es muy, digamos, simbólico ver en Santa Lucía, como pasa en otros pueblos, los ingenios azucareros, que son construcciones gigantes, medio destruidas, por ejemplo, por muchos años de abandono, que digamos que te marcan que está presente esa realidad, digamos que fue la que el PRT vio y con la que el PRT se entusiasmó, digamos, entre comillas, y creía que era la que podía encender la chispa revolucionaria en Tucumán y convertir a la Conquija, a la cadena montañosa de la zona, en la Sierra Maestra tucumana. O sea que la chispa para el PRT estuvo puesta ahí. Sí, Tucumán tenía una... vos acordate que en la década del 60 había habido un intento de establecer un foco guerrillero en Salta, por ejemplo, bueno, en la que estuvo comprometida el Che Guevara personalmente con Massetti, bueno, que termina muy mal, y lo que dice Santucho es, nosotros vamos a ir a Tucumán porque queremos, nos interesa la provincia más poblada de la Argentina, más densamente poblada de la Argentina, pues nos interesa un movimiento guerrillero que esté muy en contacto con el pueblo, y sobre todo creía en la historia de movilizaciones, de luchas. Tucumán en la época de Onganía había sufrido un ajuste económico muy fuerte. Muy fuerte, sí. Sí. Muy fuerte, que llevó al cierre de muchísimos ingenios, y bueno, los obreros tucumanos habían luchado muchísimo contra eso, y era lo que Santucho y los miembros del PRT creían que iba a alimentar a la guerrilla de Monte. Aparte había una generación de dirigentes en Tucumán, sobre todo en esa gran industria de la provincia que eran los ingenios, que tenían una calidad política
no solo de pensamiento, sino de ejercicio, de llevarlo a la práctica, el teorema a la práctica, muy grande, ¿no? Estamos hablando de algunos que fueron históricos, hasta el día de hoy son en el movimiento obrero insignias, ¿no es cierto? Sí, pero creo que, digamos, la etapa más combativa de ese movimiento tucumano, creo que había pasado algunos años antes, Sí, es había cierto. pasado a fines de la década del 60, y por ahí lo que el PRT no supo ver es que la resistencia tucumana ya estaba más bien derrotada hacia los años 70, fundamentalmente porque, bueno, porque ya se habían acabado los ingenios, habían quedado muchísimos pueblos despoblados, habían venido ya miles y miles de obreros de los ingenios tucumanos, estaban en las villas miserias de Buenos Aires. Exactamente. Sí, señor. Porque ya se habían acabado la etapa de oro de la industria azucarera tucumana. Daniel, ¿cuál es el testimonio que más valorás, incluso ahora, ¿no? Pasando el tiempo de haber hecho el libro, que a vos te reveló, ¿no es cierto?, te marcó con respecto a lo que significó ese hecho político, social y militar? Mira, hubo varios. Te digo cosas que me impactaron. Sí. Recuerdo, por ejemplo, haber entrevistado a un oficial del ejército que hoy está en silla de ruedas porque fue baleado durante uno de los poquitos combates que hubo con el ERP en el Monte Tucumano. Y este era un hombre que, bueno, se sentía, bueno, muy enojado con la política de derechos humanos del gobierno y, bueno, lo que él decía que era una negación, digamos, de lo que fue la lucha contra la guerrilla en Argentina. Y en un momento me dice, un día de esto va a venir alguien y me va a decir, vos estás en silla de ruedas, pero no porque recibiste un tiro, vos te caíste en la bañadera y te olvidaste de eso. Como símbolo, ¿no?, de lo que él, bueno, siente, que su drama personal se quiere borrar de la historia, ¿no? También me impactó mucho una entrevista que tuve con un excombatiente del ERP en el Monte Tucumano, que me contó una historia muy terrible después de un combate en el que quedan sin jefe, perdidos, y queda durante muchos días caminando por los cañaverales tucumanos, sin comida, sin agua. Finalmente, después de muchos días, consigue llegar a Buenos Aires, en ese momento muy desesperado, consigue salir del país, se va a Israel y me dice que en Israel hizo el servicio militar y que recién ahí se dio cuenta de todas las carencias en cuanto a preparación militar con la que el ERP estaba enfrentando nada menos que al ejército argentino, ¿no? Hay como un mito, por ejemplo, de que la mayor parte de los combatientes del ERP habían sido entrenados en guerrilla en Cuba, y eso no es cierto en cuanto a que fue masiva la cuestión. Habría alguno que otro que habría recibido algún entrenamiento, pero la verdad que la mayoría se fueron al Monte Tucumano comprándose sus alpargatas y con las armas que tuvieran a mano, y con una voluntad de hierro, pero con una preparación completamente deficiente y un grado de improvisación muy importante para enfrentar bueno, al ejército argentino que lógicamente era infinitamente superior en cuanto a preparación y equipamiento. Daniel, en estos tiempos donde se discuten las vías, no de las revoluciones, sino tal vez de las resistencias a los nuevos campos de acción y embate del neoliberalismo, de los imperios, ¿no? ¿Qué enseñanza nos deja este libro con respecto, no te diría a la lucha armada, sino a la hora de los levantamientos populares? Bueno, a ver, que digamos, la fuerza de la voluntad, digamos, tiene sus límites. Yo creo que el PRT en ese momento estaba muy ensoberbecido, sobre todo por lo que había pasado en Vietnam y cómo un ejército popular en Vietnam había obligado a retirarse a la mayor potencia del mundo, ¿no? Me parece que lo que no supo ver el PRT era que en Vietnam realmente, más allá de la lucha por el socialismo, estaban luchando realmente contra una potencia extranjera, los vietnamitas, y nada menos contra
contra Estados Unidos, ¿no? Entonces ese miedo que tenía Santucho de que esa fuera una lucha foquista, entendiendo por foquista lo que está separado, digamos, de la lucha popular, finalmente se termina dando, ¿no? Y la guerrilla de monte del PRT sin apoyo popular, sin incorporar, digamos, masivamente obreros y campesinos, termina... Queda aislada, digamos. Sí, queda aislada y termina cayendo prácticamente sola, porque como yo cuento en el libro, la verdad que el famoso operativo Independencia, muy exaltado por el gobierno en ese momento de Isabel Perón, como el momento donde el ejército iba a subir al monte Tucumano a combatir, no tuvo prácticamente combates. Lo que tuvo fue una represión brutal e ilegal a quienes no participaban de la lucha armada, justamente, y el ejército veía como aliados reales o eventuales incluso de la guerrilla, ¿no? Vos sabés que en Tucumán se instalan los primeros centros clandestinos de detención, bueno, la escuelita de Famaillá se ha hecho célebre, y lo que hizo el ejército entonces durante el operativo Independencia fue, digamos, probar los métodos tan siniestros que después se van a usar en todo el país a partir del golpe del 76, de secuestros, torturas, desapariciones. Prácticamente no hay combates. Como yo te digo, la verdadera guerrilla del ERP en el monte Tucumano prácticamente termina cayéndose sola, por desesperación, por hambre, por sed, por falta de contacto con la población, y el ejército, digamos, la derrota sin necesidad de combatir. Este hombre que te contaba recién, oficial del ejército que está paralítico por haber recibido un tiro, es un caso real pero completamente aislado, que fue un día, apenas había empezado el operativo Independencia, en el que se cruzan de casualidad una patrulla del ejército argentino y una patrulla de la compañía de monte del ERP, que en realidad los dos estaban haciendo reconocimiento y los dos estaban tratando de evitarse. Claro. Y tienen la mala suerte, digo, ambos, de que se cruzan en un paraje del monte Tucumano y ahí comienza un combate, ¿no es cierto? Pero ese fue un episodio muy raro, no hubo prácticamente combate. Como te digo, la guerrilla de monte termina derrotada sin necesidad de combatir. Yo te quiero agradecer mucho, Daniel, tu presencia aquí en Feos, Sucios y Malos, pero a modo de cierre, en menos de 30 segundos, si tuvieras que definir qué enseñó a la izquierda política este evento después de esta investigación, ¿con qué concepto lo cerrarías? A ver, creo que enseñó que la lucha de un grupo guerrillero desprovista de apoyo popular no tiene posibilidades de triunfo. Creo que también enseñó que la lucha armada en un gobierno democrático, aunque vos me digas que el gobierno de Perón era un gobierno que democrático solo guardaba las formas, aún en esos casos creo que la lucha armada no tiene posibilidad de obtener los apoyos suficientes para vencer también, ¿no es cierto? Te quiero agradecer mucho, de verdad, esta presencia tuya aquí en Feos y a ustedes invitarlos a continuar mañana sobre este tema, ¿no? Queda una idea como cierre, por lo que recién nos decía Daniel, ¿qué importancia tiene la construcción del porvenir desde el vientre profundo de los pueblos, que son los que tienen los tiempos, que son los que tienen los sentidos, que aunque a veces no tengamos un mismo nivel para compartir ese tiempo y sentido, son los que tienen en concreto la rutina de lo social y lo cultural y los que son determinantes porque la manejan en lo diario. ¿Cuánto todavía seguimos aprendiendo de los hechos de nuestra historia, de nuestra lucha, de nuestros sueños? ¿Cuánto sirve para traerlo en la resignificación a este presente? ¿No les parece? ¿La seguimos mañana? Chao, gracias.